Hola, bienvenidos nuevamente aquí a su canal de Muelles Toño. Hoy vamos a hacer un video bastante breve de cómo instalar un lift kit para elevación, para levantar una Ram 700. Entonces vamos a empezar por poner un gato en la parte de adelante y vamos a asegurar nuestro chasis con una torre. Es bien importante porque después vamos a quitar el gato. Quitamos los 4 birlos de nuestra llanta y pues quitamos nuestra llanta y empezamos a retirar primero la terminal. De ahí vamos a seguir con el tornillo estabilizador y ya quitamos los 2 tornillos que agarran al amortiguador en la parte de abajo. También bien importante quitar nuestras líneas de frenos para que no se vayan a estirar. Y en la parte de arriba vienen tres tornillos pequeños, esos también hay que quitarlos para poder posteriormente retirar nuestro amortiguador. Ahora sí bajamos el gato y todo va a quedar sostenido en la torre que pusimos a un principio. Unos pequeños golpes, retiramos los 2 tornillos y listo. Con esto queda nuestro amortiguador, nuestro strut libre. Aquí en este caso adrede se le midió esta pieza, que es la numeración 47, pero si se fijan no queda bien, no embona bien. Esto es porque esta pieza es la del lado izquierdo, lado del chofer, la numeración 47. La del lado derecho es la numeración 46. Esto solamente aplica de la Ram 700 hasta la 2020, porque a partir de 2021 ya es la pieza 46 letra A y ya no tienen lado, aplica para ambos lados. Entonces nuevamente volvemos a poner nuestro strut, nuestro amortiguador, y pues para que no se nos esté moviendo podemos primero asegurar los 3 tornillos que van en la parte de arriba. Aquí en este caso se reemplazan por unos tornillos más largos porque los tornillos originales ya no alcanzan. Entonces aquí nada más se le pone su rondana plana y pues se la va calculando bien los orificios para poder insertar nuestros tornillos nuevos. Aquí hay que tener cuidado porque muchas de las veces, como se ve en el video, se sale la flecha. Entonces simplemente hay que encontrarle su posición para poder meterla nuevamente. Y pues eso es todo. Simplemente empezamos ahora a montar. Ponemos los 2 tornillos del amortiguador. Subimos nuevamente nuestro gato para que nos den dirección al tornillo estabilizador. Ponemos su tuerquita. Ponemos la terminal. También con su tuerca. Y apretamos. Apretamos primero los tornillos del amortiguador. Después apretamos el tornillo estabilizador y luego la terminal. Finalmente volvemos a poner en su posición lo que vienen siendo las mangueras o los cables para que no vayan a quedar fuera de su lugar. Apretamos bien nuestros 3 tornillos de la base de arriba. Listo, montamos nuestra llanta, ponemos nuevamente sus 4 birlos, quitamos torre, quitamos gato y listo. Esto fue el procedimiento para la parte delantera. Si se fijan es relativamente sencillo, más que nada se ocupa un poco de maña y de experiencia. Bueno, pasamos a la parte de atrás, ponemos un gato en el chasis y otro gato en las muelles. Aquí nada más trae 2 abrazaderitas, quitarle sus tuercas para que salgan las abrazaderas. Estas también se van a cambiar más adelante porque tampoco van a alcanzar las originales. El gato que se puso en la muelle pues nada más se le levanta para que nos quede espacio suficiente para poner nuestro tacón. Aquí solamente hay que tener cuidado de que siente bien las 2 chichitas, tanto de la muelle como del tacón. Y listo, montamos nuestras abrazaderas
más largas que vienen incluidos en el kit. Y apretamos. Retiramos todos nuestros gatos y listo. Así quedó instalado nuestro Lift Kit para RAM 700. En la parte de aquí abajo les vamos a dejar el link por si gustan comprarlos. Enviamos a todo el país, a todo México. Muchísimas gracias. Esperemos les haya gustado.